Ya estamos. Bueno, bienvenidos todas y todos, agradecerles su participación. Esta es la segunda mesa que se hace de desafíos del futuro en temas de desarrollo forestal sustentable para Chile. Esta mesa tiene por objeto ver el tema de la frontera tecnológica que enfrenta el tema forestal en Chile. Y a continuación vamos a dar la bienvenida a unas palabras del senador Girardi para contarnos un poco de esta iniciativa, y luego Fran Silich va a contar la finalidad de la mesa y qué es lo que tenemos por tarea en esta primera comisión. ¿Senador? Bueno, primero saludarla a todas y a todos. Gracias por participar. Nosotros tenemos más de 400 científicos en este momento trabajando en distintas comisiones, científicos, científicas de todas las universidades, que van desde la inteligencia artificial, política satelital, data center, hasta apicultura, y tenemos esta comisión de, yo no sé todavía cómo la llamaremos, pero la idea es que nosotros tenemos tomar las vocaciones que tiene Chile territoriales y fortalecerlas. Creemos que el desarrollo de este país tiene que ver justamente con, fundamentalmente con sus vocaciones territoriales, con condiciones que son únicas, por ejemplo, en materia de energía solar o como la posibilidad de hacer data center, justamente porque tiene excedente de energía, tanto en la Patagonia como en el desierto de Atacama, o como es la astronomía, o como es la acuicultura, tener los mares más productivos del planeta y poder ser un centro mundial de alimentación para la humanidad. Entonces, Chile tiene una vocación forestal por su territorio. 35% del territorio, ustedes saben muy bien, solo tiene vocación forestal. Ahora, a futuro, nosotros tenemos que enfrentar la crisis de cambio climático, pero también en ese contexto aprovechar esas oportunidades y construir valor agregado, construir un modelo de desarrollo que no solo sea la renta del capital natural, como lo hemos venido haciendo, que genera desigualdad, gigantescos impactos ambientales, y que yo creo que ya cerró un ciclo para Chile, y Chile tiene que encaminarse ahora a otro ciclo, a un ciclo de inversión en ciencia, en innovación, en tecnología, y tenemos un chasis precario, porque Chile invierte 0,34% del producto en ciencia. Para este año se había disminuido el presupuesto de educación superior, se había disminuido el presupuesto de ciencia, o sea, parece que no entendemos para dónde está caminando la humanidad. Y todos los temas de inteligencia artificial y robótica van a tener tremendo impacto. Entonces tenemos que readecuar todo nuestro chasis institucional, desde la educación, la manera de pensar, la visión del Estado. Tenemos un Estado anacrónico, un Estado que no dialoga con nuestra era digital, pero tampoco dialoga la educación básica que está hecha para el siglo XX, y yo creo que las universidades también están reproduciendo, si no tienen un cambio profundo, están reproduciendo el siglo XX que ya no existe. La revolución industrial del siglo XX se terminó. Entonces viene toda otra era que tiene otra velocidad, donde el tema tecnológico va a ser un factor fundamental de productividad del futuro. Y además la inteligencia artificial va a cambiar mucho de los parámetros que conocíamos. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Yo creo que acá nosotros vemos que hay una oportunidad que tiene que ver con cambiar la cultura de este país respecto al uso de la madera, de todo punto de vista. Primero, de empezar a pensar un Chile construido desde el punto de vista de su infraestructura habitacional, de edificios con madera, pero también empezar a valorar productos de madera en todo lo que significa el desarrollo del mobiliario, los muebles, pero también, y eso tiene que estar acompañado, yo siempre digo, nosotros necesitamos transformar a nuestras capacidades manuales de la madera en incorporarles diseño, estética, belleza, porque también es muy importante, desde la elaboración de un mueble o a la elaboración de una vivienda social o una vivienda de una persona que tiene ciertos recursos, o hasta el desarrollo de edificios que tengan una dimensión estética concordante un poco con los desafíos que tenemos para adelante, que sean térmicas, etcétera, etcétera. Pero además, la madera, yo soy autor de la ley que está prohibiendo el uso de plástico y de bombilla y de plato. Vamos a tener una necesidad gigantesca de reemplazo del plástico, y bueno, y ahí tenemos todo un espacio de la madera para generar justamente ese reemplazo
del plástico, pero al mismo tiempo tenemos que resolver prejuicios que conversábamos con Fran hace un rato atrás en otra comisión, de los prejuicios, algunos justificados, producto de las prácticas de la industria forestal en términos de no hacerse cargo de la desigualdad que está en sus periferias, o de los cuestionamientos que hay desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de los suelos, del agua, de la biodiversidad, y evidente también de la relación con los pueblos originarios. Entonces, es muy importante que esta es una dimensión más ecosistémica, por eso que tenemos distintas comisiones. Pero esta comisión yo la encuentro de las más interesantes porque justamente el desarrollo tecnológico hoy día en materia de madera da un salto gigantesco, y a mí me parece que el poder ofrecerle a Chile y a Latinoamérica una madera de alta tecnología, de alto valor agregado, con la cual se pueden construir viviendas, edificios, puentes, etcétera, me parece que es una aventura apasionante para Chile, evidentemente manteniendo recuerdo todos los otros aspectos señalados anteriormente, y el desarrollo de la madera justamente como sustituto en los principales problemas ecológicos que tiene la humanidad, que es el uso del plástico. Y yo creo que es muy importante justificar frente a los chilenos por qué hay que hacer esta apuesta, que no es fácil, porque los prejuicios son muy profundos. No sé, yo en ese sentido quiero alentar a que podamos explorar todas las fronteras, las más avanzadas que hay desde el punto de vista tecnológico con el uso de la madera, porque me parece que ahí hay una apuesta que es muy interesante, atractiva, y que creo que podemos terminar convenciendo a nuestra sociedad que tiene que migrar del cemento definitivamente a un país que se hace desde la madera, que se construye de la madera, y la madera se transforma en un producto estrella de Chile, incluso como lo estamos haciendo con el hidrógeno, con la astronomía, una marca país. Pero para eso yo creo que hay mucho que avanzar, y bueno, y la idea es eso, y esta comisión es una de las que tiene un rol central en ese desafío. Me quedo hasta acá, le devuelvo la palabra a Fran. Muchas gracias, senador. Efectivamente, el desafío es amplio y es sistémico. No abarca solamente una sola dimensión. El problema de la sociedad maderera no es solamente un problema de los ingenieros forestales, sino que es un problema del resto de la cadena también. Y también es un problema de temporalidad, en el fondo. Si queremos hacernos cargo de plantear un futuro en el cual nosotros podamos hacer un uso intensivo de la madera y un uso diverso y avanzado de la madera, y que ese uso sea compatible y acorde con las necesidades globales, vamos a necesitar avanzar más rápido que el resto, porque sabemos perfectamente que hay sociedades que hoy día están en la vanguardia y están varios años, si no décadas, por delante del desarrollo que nosotros tenemos, y si queremos de aquí a 20 años, por ejemplo, alcanzarlo, ellos van a avanzar también mientras tanto. Entonces, el desafío no es solamente ir a mirar en qué están los países hoy día, sino que también tratar de tener una prospección con respecto a en qué van a estar más adelante, y cómo planteamos los desafíos y cómo los dimensionamos en términos tecnológicos, en términos de recursos, en términos de recursos naturales y humanos, en términos organizacionales, cómo nos planteamos estos desafíos de alcanzar a aquellos países que nos llevan la delantera. Es un problema complejo que sin duda va a tener componentes que vienen por parte del bosque, porque necesitamos aprovisionar madera, necesitamos generar madera en condiciones que estén aptas para luego poder agregarle más valor. También necesitamos hacerlo en condiciones de que, en las cuales la sociedad pueda efectivamente sostener ese desarrollo durante el tiempo, y ese sostenimiento del desarrollo significa que el desarrollo tiene que de verdad alcanzar para todos. No puede ser que sea un escenario como el que estamos enfrentando hoy día, en el cual una porción grande de la sociedad no sabe realmente para qué sirve el bosque, y no sabe realmente para qué sirve la madera. Probablemente para muchos lo más cercano es la leña. Entonces, esa desafección que tiene la sociedad con respecto al sector
que para nosotros es difícil percibirlo porque estamos metidos probablemente en el medio. Pero esa desafección es extremadamente perjudicial para el desarrollo y para la creación de una industria de alto valor. Existen distintas comisiones de trabajo. Una de ellas va a estar enfocada a los desafíos específicos de la industria de la construcción, probablemente con un vínculo más cercano con la producción a nivel de plantaciones de pino radiata, que tiene hoy día por lo menos condiciones particularmente buenas para los requerimientos que tiene la industria de la construcción en su estructura. Hay una segunda comisión que va a hablar de nativo, pero nativo no desde el punto de vista del manejo, sino que de nuevo en la creación de una industria que sea capaz de desarrollar productos de alto valor a partir de nativo. La tercera comisión, que es esta, que habla de la frontera tecnológica y cómo hacer esta mirada a futuro. Y la cuarta comisión, que sin duda es la más compleja, en la cual va a haber un mayor componente científico y emocional mezclado con problemas sociales, que es la comisión de ecosistemas, en la que hay que tratar temas de ecosistemas naturales y ecosistemas humanos. El conjunto de esta información tiene que luego ir hacia una comisión central que tiene que tener la mirada panorámica de todos los requerimientos y las restricciones que vamos a tener para poder enfrentar este desafío de una sociedad que haga un uso más intensivo y que esté más cercana al sector de la madera. En el caso de esta comisión, la verdad es que fue bastante difícil conformarla porque cuando uno habla de frontera tecnológica, los flancos son varios. Frontera no es solamente la visión con respecto a posibles transformaciones de la madera y posibles usos de la madera que sean estratégicos a futuro. No sé, por ejemplo, yo no soy experto en el área, así que voy a hablar en términos genéricos, después me corrigen si es que es necesario. Pero nanocristales de celulosa, por ejemplo, la producción de eso pudiese efectivamente a nivel a futuro ser algo interesante a nivel estratégico, de generar una industria que tenga la capacidad de producir eso, o aventurarse en usos de la madera y reemplazando el plástico, de qué manera podemos usar, por ejemplo, la lignina para ese tipo de usos. Pero también implica esta comisión tener una mirada con respecto a los procesos de manufactura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir trabajando a mano? ¿Vamos a aventurarnos finalmente en la robótica? ¿Y la robótica hasta qué nivel? ¿Una robótica que solamente es capaz de moverse o una cuarta revolución en la cual la robótica también tiene la capacidad de adaptarse al medio y entonces la producción y la manufactura son bastante más sofisticadas y complejas que lo que pueden ser en el pasado? O incluso en la quinta revolución, en la cual ya tenemos inteligencia artificial. Estoy hablando de revoluciones manufactureras en este caso. Ahí hay todo un desafío que hacer y todo un planteamiento que hacer y un dimensionamiento que hacer para tener claros cuáles van a ser los requisitos a futuro y poder planificarnos mediante propuestas legislativas que nos pavimenten el camino hacia un desarrollo hacia el desarrollo que estamos planificando. Ese dimensionamiento tiene que incluir propósitos, ¿no es cierto? ¿Para qué queremos desarrollar esa industria? ¿A qué vamos a atender? ¿Cuál va a ser la demanda? ¿Qué niveles de formación requerimos para eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a capacitar a los profesionales? ¿Vamos a generar carreras nuevas? ¿Vamos a generar formación técnica? Hay todo un dimensionamiento ahí que debiese emerger de acá como insumo para poder entender la urgencia de la actualización del aparato normativo y legislativo. También tiene que ver esta comisión con nuevos usos de la madera, nuevos no necesariamente muy nuevos, pero sí que están más incipientes. Por eso está Rodrigo con nosotros en todo el tema de la biomasa. ¿Cómo podemos ir complementando y haciendo entendiendo miradas transversales a futuro que sin duda pueden ir mezclando un poco de todo? Podemos efectivamente pensar que vamos a hacer una incursión en impresión 3D y vamos a meter fibras de madera
y va a ser un uso alternativo para la biomasa, y vamos a generar nuevos materiales que sean compatibles con los requerimientos tecnológicos de manufactura que tiene el futuro. ¿Cómo imaginamos eso? Es el objetivo de esta comisión, y yo creo que hay un mix que de otra manera sería poco frecuente ver juntos sentados a la mesa, pero creo que esa visión integrada desde distintas miradas es lo que se necesita para entender cómo planificarnos hacia adelante. ¿Se entiende el punto? ¿Tienen dudas? ¿Tienen observaciones? Dejo un poco la palabra a quien quiera hablar. Rani, me gustaría hablar un poquito, me parece excelente lo que estás hablando. Me presento, mi nombre es Claudio Carrasana, soy el fundador de un proyecto llamado Fácil CNC, ganador del tercer lugar nacional de innovación en madera de Corfo, la Corporación Chilena de la Madera. De hecho, el programa Madera Alto Valor, que estuvo en gerencia nuestro amigo José Pablo Undurraga. Estamos impulsando la manufactura avanzada y la industria 4.0 en este momento con el apoyo de ASECMA. Hemos financiado este proyecto por cuenta propia. Yo me fui de Chile a los 5 años a Venezuela, soy chileno, regresé hace 10 años, y me di cuenta que Chile tenía mucha madera. Generalmente el chileno criado aquí no se da cuenta porque lo ve común, o sea, generalmente es normal que haya madera. Pero en los demás países el acceso a la madera no es tan sencillo, fácil como en Chile, que vas a la esquina y compras madera donde quieras. Entonces me di cuenta que había una posibilidad de negocio. Llegué prácticamente quebrado de Venezuela, tuve que rehacer todo, tenía familia aquí, pero al no haberme criado con ellos, sabes que básicamente no son familia en lo que se acostumbra normalmente. Y bueno, creé esta máquina, que es una máquina CNC, destinada a las micro y pequeñas empresas. Al día de hoy, el proyecto comenzó realmente formalmente hace 6 años. Hemos creado 70 centros de manufactura avanzada e industria 4.0 en manos de micro y pequeños empresarios familiares. Esto ha sido maravilloso porque me ha tocado viajar por todo Chile. En nuestra cuenta de Instagram puede ver un poquito más sobre nosotros, Fácil CNC. He viajado por todo Chile y me he quedado en la casa de estos empresarios, he compartido con ellos y he visto la desconexión que hay del mundo empresarial con la parte social. Y creo que hemos creado una cantidad de microempresarios con esta tecnología que, si ustedes ven las cosas que esta gente está haciendo, es gente que tal vez ni siquiera se dedicaba al área de la madera, y hoy en día están usando nuestra madera que generalmente exportamos más del 70% a otros países. Los países, lógicamente, generan productos que luego nos venden. Chile debe ser exportador de productos terminados, creo yo, por lo menos desde el apoyo que nosotros estamos dando a esta área. Y de verdad, hoy en día tenemos más de 3.500 pedidos de máquinas, cotizaciones. O sea, hemos abierto los ojos a la gente que nunca pensaba invertir en madera, la gente que no pensaba usar la madera. Hoy en día conocen nuestra máquina, no es una tecnología nueva, pero sí logramos que esta máquina fuera tan fácil de usar, mantener y reparar, que logramos el apoyo del mayor fabricante de controladoras robóticas de Estados Unidos, que es Gecko Drive, patrocinante de la NASA. Eso ha pasado desapercibido, no hemos aparecido mucho creo que fue un evento increíble. Y bueno, y hemos democratizado el acceso a una máquina CNC llamada Fácil CNC, que si reparas una bicicleta, sabes reparar una bicicleta, puedes mantener y reparar tu máquina. Gracias, Entonces, Claudio. bueno, esa es mi experiencia en esta área y lo que estamos aportando al país sin ningún tipo de apoyo económico del Estado. Todo lo hemos logrado por medio de los mismos micro y pequeños empresarios. Perfecto. Muchas gracias, Claudio. Justamente el objetivo de esta comisión es tener una mirada variada con respecto al desafío. Y esa mirada variada incluye justamente participación de la sociedad, de las pymes, de las grandes, de una mirada que también esté distribuida en el territorio. Y necesitamos, de alguna manera, concordar temáticas a trabajar y una propuesta de cronograma para poder ir trabajando en las siguientes sesiones, de manera tal de lograr propuestas o una mirada integral con respecto a cuáles son los desafíos que vemos desde nuestras respectivas áreas para poder alcanzar esta situación futura de
de un desarrollo de frontera tecnológica a nivel país. Cecilia pidió la palabra, luego Rodrigo y luego Alex. Perfecto. Hola, muy buenos días. Bueno, me presento también, mi nombre es Cecilia Bustos, soy académica del Departamento de Ingeniería en Madera de la Universidad del Biobío, y bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer por esta invitación. Creo que es relevante lo que se pretende hacer en esta comisión. Yo por muchos años he trabajado en el Departamento de Ingeniería en Madera y como nunca he visto cómo ha surgido, ¿no es cierto?, la necesidad actual de empoderar, entre comillas, este material tan noble dentro del contexto nacional, y lo cual me llena de alegría, porque yo hice mi posgrado en Canadá, y ustedes saben, Canadá es un país efectivamente maderero, porque tiene mucho bosque, y gran parte de las construcciones en Canadá son hechas en madera, y siempre aquí en Chile me ha llamado la atención de que siendo un país maderero no tenemos esa, entre comillas, cultura maderera, ¿no? Por lo tanto, esta iniciativa que se está llevando a cabo en el día de hoy me parece extraordinaria, porque hay muchos actores que están involucrados, y por otro lado, que creo que siento que necesitamos el apoyo también del gobierno en este caso. Veo al senador Di Girardi, ¿no es cierto?, que está acá, que es un poco la voz de eso, y eso es extraordinario. Y solo para comentar, ¿no es cierto?, que efectivamente cuando yo empecé mis estudios de posgrado en Canadá, veía cómo el gobierno canadiense de alguna manera potenciaba el uso de la madera a nivel nacional, con mucha difusión de parte del gobierno, hasta insertos en los periódicos, y eso, y con obras, ¿no es cierto?, que eran del Estado para potenciar el uso de la madera, ya sea en estadios, ya sea en parques nacionales, etcétera. Así que me alegra mucho participar de esta comisión, y espero poder contribuir en lo que mejor pueda. Eso. Gracias. Siguiente tiene la palabra Rodrigo. Sí, bueno, primero me gustaría agradecer la invitación y la posibilidad de participar. La verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí en algo que encuentro que va a ser muy importante para el país. Alineado con lo que dijo Cecilia, Frane y el senador, yo creo que aquí tenemos un desafío interesante. Primero, visualizar el sector y darle prestigio, ponerlo en el sitial que debe estar. Cuando uno va a países como Finlandia, Canadá, ellos se sienten orgullosos del desarrollo que se tiene a través del sector forestal, porque conocen las múltiples áreas. O sea, cuando tienen más del 90% de su construcción en madera, cuando gran parte, mayormente la matriz térmica y eléctrica proviene de la biomasa, y así todos los derivados que tienen de la pulpa. Hoy en día vemos como Stora Enso y otras empresas están avanzando en la producción de biomateriales, vemos lo alineados que ellos están y cómo están, se sienten muy orgullosos de eso. Creo que eh, eso es muy importante, y tenemos que llevarlo no solo a grande escala, sino que a escala humana también, ¿ya? El segundo punto, creo que es importante empezar a ver el mayor valor. Si bien yo estoy presidiendo la Asociación Chilena de Biomasa y se asocia inmediatamente a bioenergía, lo cual es muy bueno, digamos, creemos que la fibra, el recurso fibra, puede tener usos con valores mucho más altos. Incluso, por ejemplo, lo que es la producción de bioplástico, la producción de biobitumen, o incluso la incorporación para lo que es la producción de hidrógeno verde. Esto necesita sin duda condiciones habilitantes como el dar garantía de sustentabilidad, para lo cual hay que generar distintas plataformas de seguimiento, generar condiciones de transparencia, trazabilidad. Como cuarto punto, y obviamente tenemos que trabajar para el incentivo de las plantaciones, porque no sacamos nada con una visión de país forestal y crecer en todo esto si es que no tenemos la materia prima. Y todo esto requiere un esfuerzo de trabajo mancomunado entre los centros de investigación, la academia, los inversionistas, porque son los que realmente los que van a entrar después para que esto suceda, los organismos públicos, las ONG. Así que muy, muy interesante el desafío. Agradezco la invitación y súper motivado en todo lo que se viene. Gracias. Antes de seguir
con Alex. Matías creo que quiere decir una cosa. Sí, muy interesante lo que han comentado ahora, pero para ir un poco enfocando la reunión y dar cuenta de que igual tenemos 1 hora y media, entonces la finalidad que tenemos por hoy día o las metas que deberíamos alcanzar es identificar en qué espacios puede avanzar el tema tecnológico, cuáles son los desafíos que existen hoy en día. Entonces, la idea es que se vayan generando propuestas de qué temas creen que se deben discutir en esta mesa, cosa de ello luego poder distribuirlo en un calendario o en un cronograma donde podamos ir teniendo una participación, no sé, se hable 10 minutos sobre de qué trata esta materia específica y luego podamos conversar de cómo puede avanzar hacia ello. Porque recordemos que esta es una comisión de desafíos del futuro, una comisión senatorial y que tiene por finalidad última generar un texto legislativo, es decir, no solamente un informe que recoge cuál es la experiencia, sino también que proponga una respuesta a ello. Entonces, yo creo que lo más importante de esta comisión y cómo se diferencia de lo otro es que la mesa de desafíos del futuro tiene por finalidad ver cómo la tecnología tiene déficit en los distintos sectores de la cadena productiva, no solamente de la madera, sino de todo lo que se puede hacer con el ámbito forestal. Entonces, si podemos ir avanzando dando ideas en esa función, podríamos sacarle mayor provecho a la mesa. Eso Fran, y si podemos continuar con la palabra, Alex la tenía. Muchas gracias. A ver, voy a tratar de ser relativamente sucinto. Antiguamente, digamos hace 100 a 200, hace 500 años, la madera tenía múltiples usos. Reactivos químicos, levaduras, etanol, metanol, montón de productos. Esto se achicó cualquier cantidad con el advenimiento de la era del petróleo y hoy en día, a fin de cuentas, producimos celulosa, tableros, madera y energía. Punto. Muchas cantidades, pero mucho menos. Mi punto, y yo creo que madera no es el concepto adecuado. Los productos del bosque, lo que nos entrega el bosque, abre la posibilidad de reemplazar al petróleo en todos sus usos, principalmente interesante, productos de alto valor. ¿A qué me refiero? El bosque nos entrega, es una fuente de carbono, no de hidrógeno. El hidrógeno, desde mi punto de vista, debe venir de otras partes, no de la madera. La madera es una fuente de carbono. Si eso lo sumamos con el hidrógeno, que puede provenir del sur, del norte, de la energía eólica, del sol, tenemos de un punto de vista químico, las materias primas para hacer lo que nosotros queramos. En principio, así es. Bien cortito, materias primas. Tenemos corteza, tenemos acerrín, tenemos despunte, tenemos lignina. Nosotros calculamos que en Chile existen 7 millones de toneladas de biomasa disponible para utilizar en otras cosas, de mayor valor, ¿ya? Reemplazando parcialmente la energía, que hoy en día tiene un valor agregado de $50 y no más. Hay la posibilidad, 7 millones. Si a eso le sumamos subproductos, residuos de la actividad agrícola, nosotros estimamos aproximadamente 2 millones de toneladas. Solo para dar un orden de magnitud. ¿Cuál es la cantidad de gasolina que consumimos en Chile? 4 millones de toneladas. ¿Cuál es la cantidad de acero que consumimos? 2,8 millones de toneladas. Por lo tanto, si vemos 7 y 2 es una cantidad gigante de materia prima que tenemos disponible. Punto 1. Punto 2. Existen muchos procesos mecánicos, físicos, biológicos, químicos, termoquímicos, que podemos utilizar para convertir los productos del bosque en productos de mayor valor. No solo de grandes empresas, y eso es importante. Esto abre la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente de base tecnológica, se puedan incorporar a los ciclos productivos. Súper importante en función de la estructura que hoy en día tiene la industria procesadora de la madera. Hay alternativas, esto abre a empresas de base tecnológica y, repito, no solo grandes. Productos finales múltiples, lo mencionaba el senador Giraldi, en base. Si queremos reemplazar el plástico, las fibras son, pero evidentemente con una súper buena materia prima. Estamos trabajando, por ejemplo, en la producción de mascarillas faciales en base a celulosa. Productos químicos, lo mencionaba, todo lo que queramos. Si tenemos hidrógeno en fuente de carbono, podemos hacer un montón de cosas y no es solo cuestiones en 20 años. Hay cuestiones que podemos hacer ahora.
aditivos industriales de alto valor, aditivos alimenticios, aditivos cosméticos, en que estamos hablando de $10.000 por tonelada o más. Todo eso está abierto. A ver, mi punto. Si queremos reemplazar el petróleo, hay una sola fuente renovable y no hay otra. Esa es biomasa. Y en Chile, la biomasa, residuos, subproductos de la industria forestal y la industria alimenticia es vasto y súper amplio. Si queremos reemplazar el petróleo, necesariamente tiene que ser de esta manera. No hay otra. Muchas gracias, Alex. A continuación, Pablo. Perfecto. Hola, buenos días, senador. Buenos días. Bueno, contento porque me invitaron, estoy participando. Les quiero contar rápidamente. Mi nombre es Pablo Mieres, soy ingeniero forestal y también estudio ingeniería civil industrial. He estado en una constante evolución de aprendizaje, ¿no es cierto?, para poder integrar, digamos, cosas. Me defino como un emprendedor, innovador e integrador de soluciones para el rubro forestal, principalmente. También presido el departamento de pequeños propietarios forestales, básicamente cultivadores de bosque, ¿no es cierto?, de la Corporación Chilena de la Madera, Corma, y estamos muy enfocados en resolver nuestros problemas de riqueza del bosque, de beneficio de ser propietario de un bosque con la integración de la tecnología. Así hemos visto nuevas opciones de cómo lograr, ¿no es cierto?, que mejoremos el rendimiento del territorio donde tenemos el bosque, agregándole, ¿no es cierto?, otras actividades adicionales, aparte de producir solamente un bosque de pino. Y eso significa buscar la optimización del recurso, preparando mejor el bosque a través de la silvicultura. Y entre eso también tenemos la integración de la robótica como una alternativa para mejorar la disponibilidad de trabajadores del sector forestal. Bien sabido es que las personas que hoy día se dedican a trabajar en los bosques han ido disminuyendo, principalmente porque han ido envejeciendo, y por otro lado, la juventud hoy día no está muy interesada en entrar a trabajar en los bosques y en la agricultura en general. Entonces ahí desprende que tenemos una deficiencia del interés por la juventud en el tema de los bosques. Y los bosques están, entre comillas, medios endemoniados, no es bueno el bosque. Entonces yo diría que a nosotros nos faltaría, para ver en esta comisión, primero, transmitir a la sociedad el beneficio que tenemos de los bosques, principalmente en higiene, en construcción, como lo decía el senador, también en lo que dice Alex Berg respecto de los bioproductos, ¿no es cierto? Ahí nosotros estamos evaluando un proyecto para poder aprovechar de mejor manera la biomasa resultante después de la corta de un bosque, como también la corta de los raleos de pino que se consumen o se generan, ¿no es cierto?, con el objetivo de mejorar el bosque final, para obtener un bosque con mayor tamaño. Pero hoy día, como no tenemos mucho mercado para nuestro metro ruma, entonces nos vemos en el problema de que tenemos que hacerlo cuando el precio esté mejor. Y no necesariamente eso es en la época que podemos sacar esos raleos de los bosques. Entonces ahí estamos evaluando nuevas ideas, desarrollos de cómo aprovechar este metro ruma, la madera de pino, y convertirla en biocarbones, en productos derivados, ¿no es cierto?, de la madera, como lo comenta Alex. También es importante transmitir a la sociedad, y eso nos falta mucho, que los bosques nos prestan un tremendo servicio ambiental. La incorporación del agua a los acuíferos a través de la disminución de la energía cinética de la gota de lluvia. Debido al cambio climático, ¿no es cierto?, tenemos lluvias más concentradas y menos frecuentes. Entonces, cuando tenemos una lluvia más concentrada, tenemos una cantidad de agua que no podemos incorporar en los acuíferos. Los bosques aportan mucho en este sentido. También podemos ver el tema turismo. Teniendo bosques podemos acercar a la sociedad, acercarse a los bosques y a compartir con los bosques y a compartir en los bosques. Y eso es una parte importante que tenemos que considerar. Y bueno, y comentaba adicionalmente la robotización, cómo incorporamos la robótica, la internet, la juventud. Y quiero hacer una breve descripción. Nosotros estamos participando, desarrollando un equipo robótico remoto que pretende, ¿no es cierto?, cubrir la baja
de oferta laboral, es decir, la menor oferta de trabajadores para realizar podas en pino, plantaciones en pino, pero a través de equipos robotizados operados a distancia. Y esa operación a distancia, principalmente, está enfocada a que sean jóvenes egresados de colegios, ¿no es cierto?, y universidades, especialmente capacitados para la operación de equipos remotos. Hoy día seguimos en los colegios industriales preparando torneros. Y la verdad es que Chile hoy día los torneros no hay un trabajo de tornería, todo viene hecho de China, vienen de otros países porque tienen economía de escala, y nosotros hoy día estamos preparando torneros, soldadores, eléctricos que no tienen campo acá, los electrónicos, por ejemplo, no tienen un campo fuerte, entonces por eso tenemos que desarrollar la robotización hecha en Chile, armada en Chile, con tecnología chilena. Principalmente eso, nosotros estamos enfocados en la robótica, en el sector forestal, así es que yo encantado de participar en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Victoria, a continuación tiene la palabra. Hola, buenos días aún. Bueno, mi pregunta, gran parte de lo que dijo Alex era lo que quería mencionar, de que en realidad nosotros como la Corporación Chilena de la Madera vemos un futuro increíble en todo lo que es innovación y desarrollo de nuevos productos a través de la madera, y estamos trabajando intensamente en aquello. De hecho, se generó un área de innovación para poder a nuestros socios y también a nuestros gremios amigos, que son pequeños, tenemos un grupo ahí que queremos trabajar en conjunto, así que toda la disposición de parte de la Corporación Chilena de la Madera para trabajar en estos temas. Pero específicamente yo quería hacer unas preguntas que Matías me parece que aclaró, que era el tiempo que tenemos para esta comisión, que sería bueno conocer la metodología que vamos a usar para hacer este análisis prospectivo, porque en realidad no es algo fácil pensar en el futuro, y en un futuro tan cambiante. Sobre todo esta pandemia nos enseñó que de un día para otro las cosas cambian así. Entonces me gustaría saber si vamos a tener alguna metodología de trabajo, el plazo, la carta GAN, porque son desafíos contundentes. O sea, ver el tema de la manufactura, bueno, mi especialidad y totalmente dispuesta acá es todo lo que es proceso y manufactura como ingeniero civil mecánico. Es un tema que puedo aportar, creo, desde mi punto de vista y desde la tecnología y el desarrollo que hoy día existe. Hay expertos reconocidos acá de nuevos usos y nuevos materiales, pero lo que me preocupa es el tiempo de la comisión y ser capaz realmente de cuantificar la necesidad de madera. Quizá la necesidad de formación y de I+D sea un poco más fácil, pero también cómo vamos a cuantificar esa cantidad que aquí está dentro de los objetivos. Entonces me gustaría, Fran, o no sé, Matías, quién es el que va a establecer la metodología de trabajo para no perdernos en el camino, porque tenemos tantos temas que desarrollar y que de repente nos vamos por otros caminos, y que es natural, así que no es una crítica, es totalmente natural. Pero me gustaría saber eso. Muchas gracias. Victoria, los tiempos que tenemos son son aproximadamente 10 sesiones que tenemos de 1 hora y media todas las semanas a esta misma hora, cuando el próximo viernes nos volvemos a juntar. Las temáticas que se van a tratar en términos específicos, esas tenemos que levantarlas a partir de la opinión de ustedes, y tenemos que planificarlas en el tiempo para que podamos también prepararnos y tener una temática concreta, un tema concreto que trabajar en cada una de las sesiones, y también a lo mejor poder invitar a expertos internacionales o nacionales que participen en esa sesión, y a lo mejor hacer una exposición de 10 o 15 minutos para luego poder tratar y discutir ese tema en particular. Efectivamente, el desafío de dimensionar esto es complejo, no cabe duda, pero hay que llegar a ciertas hipótesis. Una manera puede ser efectivamente estableciendo benchmarking y entendiendo cuál es la situación afuera, y por lo tanto, por lo menos en un principio, entender cuánto nos falta hoy para poder avanzar. Segundo, en base a su opinión experta, necesitamos también que ustedes
consensúen y aclaren cuáles son los desafíos estratégicos más importantes que tenemos para la producción de ciertos productos. Por supuesto que hay eventos que son imponderables. O sea, hace 2 años atrás nos hubiesen preguntado, y yo creo que en ninguna planificación, o en muy pocas en realidad planificaciones estratégicas, estaba un evento como el que estamos viviendo hoy día. Entonces, evidentemente, no se trata de generar una visión prospectiva que luego va a ser testeada. No se va a medir a futuro nuestra capacidad de predecirlo. Pero sí es necesario que tengamos una postura con respecto a ello, y por supuesto que poder irla adaptando y cambiando en la medida que surjan los eventos o las tecnologías disruptivas que pueden ir apareciendo en el futuro. Entonces, eso va a ser con respecto a los tiempos y con respecto a las metodologías. En esta primera reunión es todavía entender el alcance, entender el universo. Si ustedes también ven que hay temas que están faltando en la descripción de la comisión, también pueden plantearlos. Si ven que si hay algún experto en particular que debiese estar acá, también pueden proponerlo. La comisión no está completamente cerrada. Por lo demás, estas comisiones también van a quedar grabadas, por lo tanto, y se está viendo la posibilidad de hacerlo vía streaming también, si es que está con el acuerdo de la comisión, de manera tal que podamos recibir retroalimentación, idealmente en forma rápida, por parte de personas que hayan quedado fuera. Por lo tanto, todavía estamos, es recién la primera reunión y estamos todavía definiendo el camino a seguir. Eso. Carlos. Muy buenos días, senador. Buenos días, Franny, y buenos días a todos y todas. Un gusto compartir con ustedes y agradeciendo la invitación que nos han hecho para poder participar de esta comisión. Yo hoy día estoy en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, desde enero, a cargo de la Subdirección de Investigación Aplicada e Innovación, que creo que justamente tiene bastante quizás que aportar acá, pero no solamente nosotros, sino que creo que toda la agencia hoy día como continuadora de CONICET. Hasta diciembre del año pasado se desempeñaba en Corfo a cargo de los programas estratégicos. Ahí tuvimos la oportunidad de conocer a varios de los que están presentes en la reunión, particularmente José Pablo Undurraga, con quien trabajamos muchos años en el programa de madera. En el programa de madera también estaba el programa estratégico construcción. Ambos, yo creo que hicieron un esfuerzo muy interesante de poder ir generando agenda en torno a esta parte de los temas que estamos conversando hoy día, justamente desde la demanda, desde la necesidad de la industria, también del sector público. Trabajamos mucho con el MIMBU, también con el MOP, y eso nos permitió ir abordando temas de investigación y frontera tecnológica también, orientados a poder ir resolviendo las necesidades que tiene la industria. Yo creo que ahí hay una primera fuente de alimentación quizás, para poder revisar con cuidado qué se logró, si todavía se está logrando y se está trabajando, porque está estructurado como una hoja de ruta, pone una visión de largo plazo, y también los desafíos hoy día que al menos desde la investigación aplicada y la ciencia podemos acompañar y abordar. Entonces, primero es comentarles que desde la agencia, desde la NIT, muy dispuestos a colaborar, a poner nuestras capacidades en favor de, particularmente de esta subcomisión de frontera tecnológica. Creo que nos corresponde un rol ahí de no solo disponer los instrumentos, sino tenemos un mandato de la directora nacional, de Isabel Echeverry, que es construir agendas justamente. Esto que se llama hoy día investigación por propósito, por misión, es una parte central al trabajo de la NIT. El ministro de Ciencia también lo ha mencionado, ¿no es cierto?, en la política. Así que, por lo menos desde el área que nos toca a nosotros, donde tenemos instrumentos históricos como FONDEF y otros, ponemos a disposición esas capacidades y eventualmente discutir también necesidades de focalizar algunos esfuerzos en particular a lo que vaya saliendo de esta comisión. Y una breve reflexión: en la mañana justamente trataba de consultar ahí nuestra historia, particularmente en FONDEF, para muchos de ustedes un instrumento conocido, y en materia forestal y de industria de la madera no hay mucho, ¿no? En general, respecto a otros sectores, minería, salud en particular, el sector forestal cuento muy pocos proyectos en los 20 últimos años de
de Fondef. Yo creo que eso es interesante comentarlo porque ahí hay algo que tenemos que quizás conversar también, como hoy día las necesidades justamente de ir hacia una frontera tecnológica a lo mejor no están siendo asumidas correctamente en la relación industria, sector académico o centros de investigación. Hay proyectos en control biológico de enfermedades, en procesos de secado, algo en construcción de casas de emergencia, pero en general son proyectos individuales que no responden a una agenda para continuar esfuerzos durante una serie de años que permita avanzar temas como genética bosque-nativo, trazabilidad de los temas de huella de carbono, en fin, las cosas que pueden ir marcando y que aquí van saliendo como importantes oportunidades para el futuro. Tuve la oportunidad hace algunos años de estar en Finlandia, creo que como comentaba en otras experiencias, donde la bioeconomía pasó a ser un eje súper fundamental del desarrollo económico de un país pequeño, pero con una vocación forestal muy importante como la nuestra. Se piensa la economía finlandesa hoy día muy fuerte desde la bioeconomía. Entonces, hay bastante que aprender desde el punto de vista internacional. Tenemos hoy día centros de investigación que pueden acompañar de manera aplicada, yo creo, los procesos que necesitamos desarrollar para que esto que comentaba Alex, ¿no es cierto?, la oportunidad de los cientos de productos hoy día que podríamos elaborar en Chile puedan ser una realidad. Gracias, Fran. Oye, Fran, mira, yo creo que es interesante lo que tú planteabas de ponerle un tiempo, porque nosotros tenemos que transformar esto. Perdimos al senador un minuto mientras se reconecta. Decirle dos cosas. Solamente de los temas que se han hablado por el momento, hay varios temas que han surgido. Por ejemplo, el desarrollo tecnológico que se necesita en materia de biomasa, en materia de fibra, en materia de robótica, especialmente en materia de educación, que es un tema que también saltó en la comisión anterior, de cuáles son los déficits de capital humano que tenemos para desarrollarlo tecnológicamente. También el diseño de herramientas y de manufactura. Entonces, y no solamente ligado a la madera, sino que tener una visión un poco más amplia. De repente falta tecnología para el manejo de conservación forestal o de otras herramientas para el manejo del bosque en Chile. Recordemos que hay varios países que, si bien inicialmente parten con una economía ligada a la producción de commodities, debido y gracias a la producción tecnológica que ellos desarrollan, pasan finalmente produciendo una tecnología que es la que se exporta y que genera mayor valor que el bosque incluso. Entonces, tal vez pensar más amplio el objeto e ir proponiendo esto. Y otro tema de procedimiento, como tenemos 1 hora y media nomás de trabajo, también nosotros proponemos que se genere un chat de WhatsApp donde podamos estar manteniendo la comunicación internamente toda la semana, cosa que circule mucho más rápido y llegar a estas reuniones con temas más bien un poco más maduros. Senador, si vuelve a activar su micrófono. Se me cae la pantalla. Mira, iba a decir lo mismo que Matías, sería bueno que tuviéramos un chat. La idea de ponerle un plazo de tiempo porque tenemos que transformar esto en instrumentos concretos. Entonces, una idea es un conjunto de iniciativas para facilitar todos estos procesos, desde cambio de normas de constructibilidad, de construcción, hasta otras. Pero también nosotros quisiéramos tener un documento que junto con otras comisiones fuera un documento que más bien tuviera una visión transversal y que eso lo pudiéramos entregar a todos los candidatos presidenciales, por ejemplo. ¿No en cuenta? Para que esto no sea solo un tema, sino que sea un insumo que transversalmente esta comisión, que viene desde la UDI hasta el Partido Socialista, pero es una transversalidad no solo política, una transversalidad de universidades, de académicos, de actores empresariales, porque genera un cierto consenso, se genera como una visión de país, como parte del proyecto país transversal, para todos los que quieran incorporarlo finalmente en sus propuestas. Entonces, yo lo que creo que nosotros tenemos que poner estos temas en el centro, tenemos que politizar estos temas, o sea, tienen que ser parte del desafío político
y obligar a todos y a todas a hablar de estos desafíos, que no queden justamente en la marginalidad, que no queden en la invisibilidad, porque si queremos que esto se transforme en una apuesta, tenemos que transformarlo y ponerlo. Yo el día miércoles voy a tener una reunión con el ministro Alamán, porque le propuse que en parte del proyecto de Chile, que se llama Imagen País, este fuera uno de los componentes de la Imagen País de Chile, así como lo es nuestra potencia astronómica, de energía solar, de océano, etcétera, etcétera. O sea, también este desarrollo que se está planteando acá. Entonces, eso por una parte. Lo otro que yo quería pedirle, y primero si están de acuerdo con que lo incorporemos a todo un chat, que podamos subir ese chat información científica de las fronteras tecnológicas de la madera. Porque yo, por lo menos, me interesa leerlo y creo que pueden haber otros que también les interesa ir viendo cuáles son los principales avances que hay a nivel mundial. Yo lo que veo, lo leo a través de mis revistas científicas, Science, Nature, o distintas revistas, pero no siempre están focalizadas en temas un poco más en el ámbito de cuáles son los avances en esto. Y me encantaría poder tener una suerte de repositorio de dónde están las principales fronteras y avances en materia de frontera, de la madera, de la fibra, etc. Les pido eso a todos los que tengan estudios, que los pongan ahí para que los podamos ir leyendo. Dale, manito, nos vemos. Disculpen, lo perdimos al final. Por favor, si pueden desactivar los micrófonos mientras hablan los demás para no tener interrupciones. Bien, yo creo que el desafío todavía, yo creo que para probablemente los más estructurados de esta comisión, todavía el desafío es bastante difuso. Pero justamente es la complejidad de avanzar en este tipo de temas. Yo creo que los esfuerzos que se han hecho en el pasado se han hecho en forma parcializada, se han hecho con visiones disciplinarias específicas, y en este caso el llamado es a pensar en una sociedad que haga un buen uso, que efectivamente pueda, como usaron la palabra, tener una bioeconomía. Y eso implica que tengamos que, de alguna forma, pensar de manera más horizontal y mirar otros temas, ser partícipe y escuchar a las distintas escalas productivas y cómo podemos entonces planificar y tener una estrategia para poder llegar a ese desafío. Para muchos va a ser salir de su área de confort, pero este tipo de procesos yo creo que no se pueden llevar a cabo solamente con una sumatoria de partes, sino que hay que integrar de manera más completa las visiones de todos. Para eso, bueno, lo primero, ¿estarían todos de acuerdo con que estas comisiones fuesen vía streaming y se pudieran hacer públicas? ¿Alguien tiene un inconveniente? Ok. Segundo, ¿están de acuerdo con conformar un grupo de WhatsApp en el cual podamos estar nosotros y que también pueda servir para coordinación interna? Puede haber uno así y también puede haber otro en el cual se deje participar a gente externa de manera que pueda opinar y pueda aportar ideas. ¿Les parece adecuado? Tener dos grupos entonces, uno que es de coordinación interna de esta mesa y otro grupo que está abierto a otras personas que puedan opinar y puedan integrarse al chat para aportar ideas. Tercero, necesitamos definir los temas que vamos a ir tratando. Entonces, Matías tiene un listado de ciertos puntos que levantó.
Si lo puedes leer de nuevo, Matías. Sí, hasta ahora, por lo menos, no sé si se me quedó algo fuera, pero se ha tratado el tema de biomasa, desarrollo tecnológico de la biomasa, de las fibras que produce el sector forestal, las técnicas de robótica empleadas en el sector forestal, los déficits en educación, esto es tanto técnica como universitaria en estos distintos temas, y también de postdoctorado, qué sé yo. El diseño de herramientas, que es lo primero que se vio, si es que hoy en día hay algún espacio o apertura para herramientas que no maneja el sector forestal y cómo potenciarlo desde Chile. Y a nivel de manufactura, cuáles son los distintos desafíos que no tenemos en Chile, o sea, cómo desarrollar la manufactura del sector forestal acá con una industria nacional. Ok. De alguna forma, y es lo lamentable que estas comisiones ocurran en paralelo, pero también los tiempos son cortos. De alguna forma, esta comisión tiene que también responder a los desafíos de las otras, porque la industria, la Comisión Construcción y la Comisión Nativo tienen por propósito dimensionar y entender cuál va a ser la participación de la madera en esas respectivas industrias, tanto en la de la construcción como en el tema mobiliario, y objetos y terminaciones para la construcción, y hay todo un dimensionamiento ahí que pudiera dar luces de los requisitos que se necesitan en esta comisión. Porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con producción de objetos de alto valor agregado perfectamente podría tener una fuerte participación de lo que mostraron con la CNC, o de lo que está haciendo Mariela, que ahí no ha conversado, no ha hablado todavía. Pero de cierta manera necesitamos entender el tamaño de ese desafío. Por lo tanto, a lo mejor podemos primero enfrentarlos en términos conceptuales, y luego el dimensionamiento dejarlo para el final del trabajo de la comisión, de manera de tener los insumos de las otras comisiones cuando ya tengan su dimensionamiento. Yo creo que lo que es más específico de esta comisión es el problema de las modificaciones a nivel de fibra. Yo creo que podríamos empezar por ahí perfectamente, tratando de entender cuáles son productos que pudiesen ser estratégicos a nivel a futuro, y los impactos que pueden tener sobre el desarrollo de la sociedad en distintos ámbitos. No hay que olvidar que uno de los propósitos también de los cambios que se necesitan hacer es justamente que haya una mayor participación de la sociedad completa. Por lo tanto, hay que velar porque la aplicación de estas tecnologías efectivamente tenga un eco en la pyme y tenga un eco en la distribución tanto geográfica como social de las fuentes de trabajo. Eso, cedo la palabra. Yo insisto, no soy el experto, ustedes pueden definir el orden como quieran, esa es mi apreciación, y en las próximas sesiones prometo no hablar. No tanto. ¿Alguien quiere la palabra para...? Claudio la había pedido antes y Mariela está en el chat. Okay. Juan Pablo Undurraga a continuación, creo que Cecilia levantó la mano. Si lo puedes poner en el chat, ya, voy a poner. Okay. Creo que voy yo, ¿verdad? Voy a ser bien breve. Y tuve una intervención rápida en la pasión de esto que nos une hoy en día, que es la madera. Agradecido, Fran, agradecido a Guido. Un placer estar aquí. Y bueno, quiero decir algo muy breve, que es lo siguiente. Si nosotros necesitamos desarrollar el área maderera, lo primero que tenemos que hacer es crear la necesidad de que se necesite madera. Hoy en día hay gente de universidad aquí y van a saber que es cierto. Nos contactan miles de personas, tenemos actualmente más de 20.000 seguidores en redes sociales, estudiantes sobre todo, que nos indican que en las universidades hay CNC, pero que para poderlas usar tienen que hacer una lista que a veces se demora 2, 3, 4 semanas. A veces tienen que hacer proyectos y no tienen acceso a CNC, y hoy en día están accediendo a nuestro centro de manufactura avanzada, en donde pueden utilizar las máquinas de nuestros partners, y allí está el desarrollo. Por lo tanto, si nosotros queremos potenciar el uso de la madera,
primero creemos la necesidad de usarla. He visto gente que no tenía idea de madera y hoy en día hace unas cosas, como les comentaba, hermosas. Por lo tanto, creo que si vamos a vender un producto, hablando de un producto, primero vamos a tener que crear la necesidad de que la gente quiera comprar ese producto y así automáticamente se va a generar la necesidad de desarrollar más el área maderera. Chile tiene una necesidad increíble de tableros de terciado de pino, que fabrican muebles, closets, escritorios, juguetes, una cantidad de cosas increíbles. Entonces, bueno, mi punto es acotar de que la llegada de esta tecnología CNC desde las universidades se está quedando muy corta. Una universidad tiene una máquina CNC, una máquina láser, una impresora 3D para cientos y cientos de estudiantes. Entonces, bueno, cuenten con nosotros, somos la comunidad más grande de CNC de Chile, hoy en día con 70 centros de manufactura avanzada y cerraremos este año con más de 100 y estamos disponibles para todo lo que podamos apoyar en este proyecto. Muchísimas gracias a todos, senador Frane, muchas gracias a José Pablo Undurraga, que nos apoyó durante 2 años en el programa de Madera Alto Valor, a la Corporación Chilena de la Madera, siempre agradecido. Hasta luego. Gracias. Luego de Claudio está Mariela, ¿no? Hola a todos, me presento cortito, intervención cortita. Bueno, mi nombre es Mariela Reyes, soy arquitecto, máster en diseño de la Architectural Association en Reino Unido. Y llegué hace poquito a Chile y tenemos un laboratorio en conjunto con la Universidad Autónoma que se llama el MATLAB, que es un laboratorio de experimentación material. No le queremos denominar FATLab porque tiene que ver un poco más con experimentación. Pero para redondear uno de los puntos que se nombraron, creo que es fundamental, y creo que obviamente Matías lo logró establecer en el listado, que tiene que ver con la transferencia del conocimiento. O sea, ¿qué veo yo que estoy desde la universidad en el pregrado? Estoy en una universidad privada, que está partiendo con inversión en capital para desarrollar conceptos, investigación en relación a manufactura, pero no lo veo solamente en esta universidad, lo veo en otras universidades un poco más grandes que han invertido hace ya varios años en desarrollar laboratorios de fabricación, han comprado incluso maquinaria robótica, que esa transferencia del conocimiento no existe y existe a un nivel muy lento. O sea, hay universidades que obviamente hacen un poco más cosas, pero otras, como la nuestra, cuesta bastante. Y creo que en el fondo, si tenemos problemas en la cantidad de casas que son especificadas en madera de alta tecnología, ¿quiénes son los que se especifican? Son los diseñadores, son los arquitectos, son los ingenieros. Y si ellos no salen desde un pregrado con el conocimiento para especificar, obviamente esa transferencia no va a ocurrir. Yo, por ejemplo, lo veo, guiando tesis de mis alumnos de pregrado, 90% en hormigón. O sea, son 1 o 2 al año que tienen de repente la idea de, existe la madera, y no conocen absolutamente nada. Entonces, es bastante como deprimente desde el punto de vista del pregrado, que es lo que yo veo hasta el momento, cómo el poco conocimiento gatilla en una poca implementación y que la industria al final no se mueva. O sea, nosotros tenemos súper buenos casos de empresas como Timber acá en el sur, que está haciendo muchas cosas con manufactura avanzada, con CNC, no robótica, pero súper bien para la escala del área de la región, pero que los mismos arquitectos son los que nos atreven a diseñar, y los arquitectos fueron estudiantes en su momento. Entonces, no hay esa transferencia, no ocurre como debería ocurrir y como ocurre en otras áreas. Creo que la construcción deja mucho que desear en ese aspecto. Y obviamente eso da de la mano también con que hay una baja capacidad en los operadores. Como decía muy bien Pablo, creo, en los liceos industriales se está enseñando tornería, ni siquiera tornería CNC. Entonces, obviamente, hay una baja del capital humano que es importante. Y yo como diseñadora creo que esa es una de las gran falencias que veo. O sea, los estudiantes no saben de tecnología, ni siquiera saben de madera, pero menos van a saber de la tecnología, de la última tecnología para manufacturar madera. O sea, nosotros tenemos un sistema robotizado instalado hace más o menos 1 año en el centro. Somos 2 personas en el laboratorio, somos súper pocos. Y nos ha costado muchísimo partir convenciendo ni siquiera a los docentes. No sé si me entienden. Es sumamente complejo. Entonces, ese es un punto para mí importante que deben hacer desde políticas del Estado, cómo somos capaces de inyectar ese conocimiento y lograr transferirlo de manera eficaz. No solamente queden los equipos de investigación. Creo que es importante que se profesionalice estas áreas para que lleguen a la especificación. O sea, no se diseña, nadie especifica madera en CLT no teniendo el conocimiento de lo que es los CLT.
Entonces, es sumamente importante. Ese es mi pequeño aporte desde el pregrado. Un gusto conocerlo a todos. Gracias. Gracias, Mariela. A continuación, José Pablo Undurraga pide la palabra. Buenas tardes, para mí un gusto poder acompañar esta comisión. Con muchos nos conocemos, hemos trabajado ya los últimos años desde el programa Madera Alto Valor y de otras instancias, y desde el rol ya muchos han planteado, son muchos expertos en temáticas que requeríamos poder instalar cómo repensamos la tecnología y cómo podemos ir camino hacia la industrialización, pero para eso requerimos de ciertos pasos. Se habla de capital humano, de tecnología, de poder insertarla, desarrollarla acá. Pero quería mencionar dos puntos adicionales a la conversación. Uno es respecto al manejo de información en las plataformas digitales. Creo que hoy día en Chile requerimos de perfeccionar nuestro nivel de la métrica de productos, coproductos, pensando en todos los usos del bosque, como mencionaba Alex, y eso va a requerir de una ingeniería de datos, ¿ah? Y podemos ponernos de acuerdo en eso y orientar a que el Estado, los privados, la academia pueda integrarse. Y en segundo punto que me gustaría mencionar es el tema de los modelos de negocio, que ya no es como lo hemos hecho todo el tiempo y como históricamente hemos sido exitosos. Creo que tenemos que mirar, hacer benchmark hacia, se mencionaba Finlandia, Canadá, tenemos que integrarnos hacia una bioeconomía, y eso requiere también de que los distintos actores que han tenido ciertos roles, hoy día ya no va a ser lo mismo, ya no nos vamos a centrar solo en la industria primaria, tenemos que avanzar a la secundaria y ojalá a la terciaria, si es que vamos a crearla o a diseñarla. Esos dos aspectos quería mencionar. Parte del estado del arte, de lo que ha sido programas de madera, como mencionaba Carlos Ladrix, el mismo Consejo de Política, creo que hay suficiente información, se puede recabar para este grupo, pero tenemos que ir un poco más hacia la frontera, como el título lo dice. Así que encantado de poder participar y también al equipo del senador, las felicitaciones por abordar nuestro sector. Cecilia tiene la palabra. Bueno, súper interesante todas las opiniones, pero creo que llegó la hora de empezar a concretar. Matías tenía un listado ahí, yo concuerdo perfectamente con lo que Alex dijo, que no es solo madera. Yo hablo desde el punto de vista madera porque, bueno, digamos mi esencia, ¿no es cierto? Pero efectivamente con la madera o con la fibra de la madera hay toda una línea de trabajo, muchas líneas de trabajo con las cuales se puede avanzar. En términos de darle mucho mayor valor agregado a diferentes tipos de productos. Y me alegra mucho, por ejemplo, ver a una Mariela Reyes aquí, ¿no es cierto?, que es de la Escuela de Diseño, que viene con ese optimismo de persona con recién un posgrado. Me encanta, digamos, en ese sentido. Yo creo que hay mucho por hacer, y si se fijan en todas las opiniones, yo creo que lo que falta, además de esto, es la difusión. Yo lo puedo decir perfectamente bien, porque bueno, yo he trabajado en un departamento de madera. Mariela dice que la gente desconoce lo que es la madera, los estudiantes de pregrado desconocen lo que es el ámbito de la madera, y yo creo que es cierto eso. Yo creo que es cierto. En la gran mayoría del país hay mucho desconocimiento en el ámbito de madera. Y si nosotros los vemos en los clientes, ¿por qué no construyen en madera? Es porque efectivamente la madera se quema, la madera se pudre, la gente no quiere construir en madera. Entonces lo que hace falta también dentro a lo mejor de estos lineamientos que nosotros estamos siguiendo es una fuerte difusión de los materiales nobles, la madera, la fibra, la biomasa, etcétera, hacia las bondades que estos productos tienen. Nosotros tenemos, para que ustedes sepan, un gran problema de ingreso de estudiantes que quieran estudiar madera, y eso lo saben todos en realidad, porque ven a la madera como un palo, así de simple, ven a la madera como un palo, y no con todas las bondades que el material nos ofrece, y siempre lo ven como muchas desventajas. Entonces, pero hay que difundir esto, y ¿a dónde? En todas las escalas. Por eso, cuando yo hablé al principio, cuando dije que en Canadá se entregaba una visión desde el gobierno hacia abajo, es porque efectivamente esa difusión
del uso de estos materiales nobles hace, ¿no es cierto?, que la gente vaya adquiriendo un tono más amigable con este material, que no solamente se quema, que no solamente se pudre, que hay muchos cuidados con los cuales se tienen que tener. Y siempre salen las noticias malas. O sea, en Valdivia, el famoso hongo, ¿no es cierto?, que se come las casas. Cuando hay desgracias y se construyen viviendas sociales, es porque se construye con material madera, pero que está todo mojado, porque también hay una gran responsabilidad en términos de los industriales que dicen secar la madera y no la secan bien, y la impregnan o la pintan y no es impregnada completamente, etc. Hay montones de cosas que se pueden hacer. Entonces, un aspecto importante que a lo mejor podría colocar ahí Matías dentro de su listado es esa difusión a todo nivel, ¿ya? A nivel de pregrado, de posgrado, de la gente, del común y corriente, con propaganda, ¿no es cierto?, en los diferentes medios, redes sociales, televisión, radio, etcétera. No sé, hay muchas cosas que se puede hacer al respecto, a un aspecto importante. Y luego yo creo que hay que ir agrupando, ¿no es cierto?, temas para ir trabajando en conjunto. Fíjense que la misma empresa, aquí hay personas de la empresa, pero sobre todo la gran empresa, a veces es difícil trabajar con ellos, con algunos proyectos, y ahora que está Carlos aquí, Ladrix de la NID, es complejo porque las grandes empresas tienen fondos para, no sé, traerse 10 expertos de afuera, ¿no es cierto?, y apoyan, y ellos crean sus propias iniciativas. Y a veces también cuesta conseguir esos apoyos de las empresas. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero vamos poniendo como temas de conversación, creo yo, para ir abordando estas temáticas. Yo creo que la difusión es una, y las diferentes materialidades. Y algo que se mencionó al principio también, que es bien importante, cómo la fibra, la calidad de la madera o la calidad de los productos, etcétera, se está viendo alterado en función del cambio climático. El cambio climático, eso de todas maneras nos va a afectar a todo nivel, en todo orden. Así que son también algunos de los puntos que yo quisiera agregar y bueno, y empezar a trabajar, ¿no? Pues sí, aquí estamos para eso. Gracias, Cecilia. Victoria, una última palabra y después tenemos que dar cierre a la reunión y planificar para... No se escucha. ¿No se escucha, Victoria? ¿Ahí? Ahí sí. De repente se me va con la señal. Cecilia, totalmente de acuerdo contigo. Estaba mencionando que era uno de los puntos que tenía anotado acá de la comunicación estratégica, pero no solo del uso de la madera, porque mira, nosotros hacemos la Semana de la Madera, que es maravillosa, que todos participan, que es un mundo del arte, de la arquitectura, del diseño, y que a todo el mundo le encanta. Pero cuando tú dices que viene del bosque, se le paran los pelos a todos, en el fondo, y eso es terrible, porque además hay una exageración del tema del cuidado del bosque, que lo estamos destruyendo, que las plantaciones, que el bosque nativo y esa competencia, y el cómo no convivir en conjunto. Entonces yo creo que uno de los puntos importantes es la comunicación estratégica, debería establecerse, porque ¿qué sacamos con ofertar si no va a haber demanda en el fondo? Y esa otra cosa que nosotros estamos hablando desde la oferta, en el fondo, del negocio que decía Juan Pablo Undurraga. O sea, ¿cómo ofertamos mejores tecnologías, todos los procesos, nuevos diseños? Pero si no hay demanda, Mariela, es difícil que la universidad quiera formar alumnos en esa temática. Entonces, también creo que deberíamos considerar la demanda de quién quiere, las inmobiliarias, ¿quieren construir en madera? Entonces, no. Entonces, ¿por qué no? Yo creo que eso es algo súper importante. Yo pregunté una vez, perdonen que me meta ahí, yo pregunté una vez y me dicen que no porque es un cacho, porque por la claro. Mira, ¿cómo será que nosotros tuvimos una consulta de un ministerio, no voy a decir cuál, que era más caro construir en madera? ¿Y por qué estaba siendo más caro? Por la pandemia. Entonces también, aquí voy de la comunicación, los mitos que existen sobre el sector, y que creo que tenemos que hacernos cargo de aquello con evidencia científica. Yo no soy forestal y he buscado por todos lados evidencia científica desde distintas miradas, entonces ahí voy a donde está Carlos, que no sé dónde, si se fue Carlos, pero efectivamente nosotros no hemos sentido el apoyo
como sector privado, como tú dices, de las grandes empresas, pero también de la universidad. Yo trabajé 25 años en una universidad y postulé a muchos proyectos de investigación, y en realidad la madera o la investigación asociada a la madera no tenía puntaje, no, se quedaba siempre bajo el hormigón, bajo esto. Entonces creo que si queremos realmente ser un país con imagen forestal, hay que tomar la decisión de ponerlo, así como somos un país que queremos que la mujer esté incluida y se han hecho proyectos específicos para que la mujer esté incluida. Creo que una de las normas políticas o algo especial que preguntó el senador qué tenemos que hacer es ponernos sobre la mesa, o sea, I+D específico para el sector forestal. Aquello es difícil. Gracias, Victoria. Sí, efectivamente, todos los temas que están mencionando son extremadamente importantes, pero de alguna manera yo creo que tienen que estar respaldados por la evidencia de un impacto y un plan de impacto en la sociedad. Porque cualquiera de esas políticas de fomento finalmente va a costar plata, va a costar una decisión que va a afectar intereses de privados, va a generar roce en cierta porción de la sociedad, va a mover, ¿no es cierto?, el status quo, y eso genera un impacto grande. Y sin duda, entonces, la determinación de hacer estos movimientos por parte de la política tiene que estar respaldado por una construcción de una sociedad que efectivamente sea mejor para todos. Y es difícil ver ese impacto, y es por eso que se nos convoca a una diversidad de actores a ponernos de acuerdo con respecto al real impacto y a un nuevo modelo que no repita los errores del pasado. Porque sabemos que esta situación en la cual estamos hoy día, de alguna forma la hemos propiciado nosotros mismos. La mala construcción en madera, en parte se debe a que la madera que ponemos a disposición de la industria de la construcción es mala. Y la madera que se pone al servicio de la industria de la construcción es mala porque también la industria de la construcción no toma los requisitos, no capacita a su gente, no sabe tratarla bien, tampoco hay distinciones, no están dispuestos a pagar más por un producto mejor. Hay un conjunto de factores que forman un círculo vicioso que tenemos que de alguna forma planificar para romperlo. De eso se trata esta comisión completa, no solamente esta comisión de esta mesa, que yo creo que es probablemente es a la que le tenía más miedo en términos organizacionales. La de ecosistema la veo compleja en su discusión, extremadamente compleja, pero esta, dado que estamos juntando distintas miradas y distintos temas, ponernos de acuerdo en específicamente de qué estamos hablando, ha sido en esta reunión por lo menos particularmente difícil para mí. Yo creo que, o detecto, y es una propuesta o es algo que someter a discusión y luego vemos cómo avanzamos. Pero detecto que tenemos por lo menos dos líneas bien representadas, uno que tiene que ver con robótica y tecnologías de manufactura, y luego tenemos otra que tiene que ver con el tema del uso de la fibra y la transformación de la fibra de madera en nuevos productos. Quizás pudiéramos dentro de esta mesa armar dos grupos o trabajamos los temas secuencialmente, uno después de otro. Pero me parece que esos son dos grandes tópicos que tenemos que de alguna forma tocar. ¿Cómo nos imaginamos a futuro? ¿Qué productos vamos a generar a futuro que requieran una planificación previa y que requieran una intervención desde ya planificada para poder llegar a ser relevantes a nivel internacional en lo que es, por ejemplo, modificación de la biomasa de madera? Y ahí me parece que tenemos a los actores ideales a nivel nacional como para tener una opinión experta y mirar y decir efectivamente estos temas son relevantes, va a ser relevante o no la madera transparente o la densificación de madera o lo que sea necesario en el fondo, cuáles tecnologías son aplicables y que efectivamente son escalables sin además o manteniendo la hipótesis de sostenibilidad, porque a lo mejor hay ciertos productos que son fantásticos para desarrollarlo en laboratorio, pero después cuando uno lo quiere escalar a nivel industrial resulta que la contaminación que generan es muy grande y por lo tanto
en esta construcción de un ideal sostenible no son viables a escala grande, o por lo menos hay todavía desarrollos y desafíos que resolver para poder escalarlo. Entonces ese para mí es un capítulo de desafíos y de detección de oportunidades que es necesario abordar. Y el otro, el de robótica, tiene que ver con subirnos al carro de la manufactura avanzada que va a estar al servicio probablemente de la industria de la construcción y de la industria del mobiliario y la producción de objetos de alto valor. Y sin duda lo que mencionaba Pablo también, que es un problema transversal de varias industrias, dentro de las cuales está también la construcción, que el trabajo pesado ha perdido cualquier tipo de interés por parte de los jóvenes. Se asume, ya no es atractivo irse a meter a la industria de la construcción a martillar un clavo. Ya no es atractivo meterse al bosque con una motosierra. Es necesario robotizar y automatizar, generar tecnología. Mucha de esa tecnología va a ser, probablemente va a tener que ser made in Chile, porque nosotros tenemos desafíos particulares, de acuerdo a nuestros bosques, de acuerdo a la formación que tienen nuestros profesionales. Por ejemplo, los software que son de planificación de construcción, que es más mi área, diseñados en Europa, consideran, y se trasluce en distintas herramientas y en distintas situaciones, consideran que los carpinteros están debidamente formados. Si no tenemos carpinteros formados, entonces el nivel de información que tenemos que generar es distinto. Y necesitamos hacer las adaptaciones y necesitamos de alguna forma prepararnos para un ecosistema que es diferente al de otros países. Entonces, los desafíos de la robótica y de la formación en tecnología, yo creo que también corren como por un carril un poco separado de lo que es la transformación de la fibra. Entonces, yo no sé si les parece que separemos en dos grupos, o si no, simplemente tratamos un tema después de otro. Alex, perdón, Fran, Alex estaba pidiendo la palabra. Yo quería hacer una acotación muy cortita. Estamos ya llegando al término de la sesión programada, podemos quedarnos un rato más, pero pareciera que tenemos que discutir esto también la próxima semana. Solo proponerle, como vamos a tener este trabajo vía WhatsApp y vía correo electrónico, va a ser más dinámico. En estos elementos que agregamos el tema de las plataformas digitales y la difusión, a mí todavía me queda la duda si en robótica, por ejemplo, está incorporado el tema de los drones o satélites para el monitoreo digital de bosques, o que debería, entiendo yo, entenderse dentro de la frontera tecnológica, porque eso amplía más el abanico de cosas que podríamos tratar acá, por ejemplo. Pero como eso va a ser así, proponer que se haga un paneo de qué es la cosa, de cuáles son las áreas o las aristas que consideran renovables, y tener un benchmarking, como habías dicho tú, o sea, ver si el estado del arte a nivel internacional o incluso internacional tiene respuestas ya que se hayan dado en otras partes, y que nosotros tengamos déficit ahí, porque ustedes en cada una de sus áreas las manejan bien, pero el resto, por lo menos yo, no manejo esos desafíos. Solamente tengo impresiones de guata. Por ejemplo, cuando me hablan de madera, yo lo tiendo a coligar a la artesanía más que a un trabajo técnico. ¿Te fijas? Yo siento que en Chile en general la parte técnica está dejada de lado. Hay muchos universitarios, pero esos oficios no pasan de ser oficio a algo más profesional. ¿Te fijas? Entonces, eso tal vez darles espacio a ustedes para que nos muestren cuál es el estado actual y qué es los déficits que ven. Alex tenía la palabra. Gracias, Matías. Estoy de acuerdo con tu propuesta, Frane, de dividir de alguna manera y crear dos polos de discusión, o dos plataformas de discusión paralelas en torno a estos dos temas. Me parece bueno. Lo que yo quería plantear, sin embargo, estoy de acuerdo que tenemos que vendernos. Si no nos vendemos, no vamos a lograr nada. Y la pregunta es, ¿qué argumentos tenemos para vendernos? Uno importante que deseo reforzar, que no se ha tratado probablemente con la profundidad que yo creo que tiene, es que, la madera y los productos del bosque son verdes. Verdes en el sentido más amplio de la palabra, ¿ya?
Y un concepto que no se ha tratado hasta ahora, bioeconomía, se mencionó varias veces, pero no economía circular, que está súper actual, Corfo lo impulsa, en fin. Probablemente no hay ninguna otra industria que sea tan circular como la forestal en Chile. El rollizo que se somete a cerrío un 35%, 30-35%, lampazos de puntes. Se transforman en astillas. Las astillas se transforman en pulpa. La pulpa en papel. El papel se recicla eso con un 60%. Es decir, eso la gente en general no lo sabe. La industria forestal es verde y lo que es importante, la podemos volver mucho más verde aún. En la industria forestal hoy en día prácticamente no existen residuos. Se quema con muy bajo valor, reconozco, pero residuos como tal son muy poquitos y nuevamente eso no se sabe. Entonces yo creo que esto lo tenemos que impulsar, cosas que en aspectos económicos no están ahí porque los residuos lo paga la sociedad, no lo paga el usuario, no lo paga la industria que lo produce, sino que lo pagamos todos nosotros. En el caso de lo que estamos hablando, ¿cierto? De sacarle mayor valor, de diversificar los productos forestales, yo creo que estamos abriendo la posibilidad de aumentar fuertemente la circularidad de nuestros recursos. El uso en cascada de los productos se da aquí, pero no se da en otras partes. No se da con el concreto, no se da con los productos minerales, se da muy poquitito. Y aquí sí tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, nuevamente, como vendernos, yo pienso un punto importante es que estamos hablando de una industria verde y estamos en una industria verde en que podemos abrir el camino a una circularidad de los recursos. Ok, gracias. Pablo, tienes la palabra. Bien corto, porque ya necesitamos cerrar la sesión. Yo creo que la próxima, a lo mejor podemos volver a juntarnos todos, pero luego podemos hacer grupos dentro de esto para tratar temas más específicos. Perfecto, gracias. Sí, cortito, Matías comentaba el tema, hizo consulta de los drones. Bueno, principalmente nosotros tenemos esa línea dentro del sector forestal y agrícola, incentivando a pymes, ¿no es cierto?, para que se integren en este nuevo mundo de la digitalización de los servicios con drones. Hablamos de trabajos de protección agrícola, aplicación de pesticidas, controles de plagas, y también en el desarrollo de nuevas empresas, nuevas pymes de servicio, profesionales que se dedican a trabajar con equipos tecnológicos que tienen un alto riesgo. Es el riesgo digamos, de perder tu equipo, pero también tienen una energía potente para desarrollar digamos, servicios mucho más óptimos o servicios, digamos, precisos. Tenemos la capacidad de tomar información de precisión y al mismo tiempo trabajar con esa información para realizar esos trabajos que antiguamente se hacían a mano o con tractor agrícola, con una huella de carbono importante. Hoy día se pueden hacer con equipos que se se pueden alimentar hoy día con energía renovable a partir, digamos, electricidad, ¿no es cierto?, solar, etcétera, cargar batería, y podemos desarrollar nuestros trabajos en la agricultura y en el sector forestal con el uso de las nuevas tecnologías. Nosotros estamos en eso, Matías, por si acaso. Ese es nuestro gran foco, la tecnología y la robotización, especialmente en el rubro de forestal y agrícola, que es todo un mundo completo. Eso nomás. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta primera reunión. Creo que transparentar y conversar los intereses y las capacidades de cada uno era el rol fundamental el objetivo fundamental de esta primera reunión, vernos las caras. También fue súper importante entender que áreas que yo pensaba que a lo mejor podían llegar a conversar, me parece que están corriendo por canales completamente distintos y por lo tanto vamos a, sin separar la comisión y la mesa como tal, vamos a conformar grupos de trabajo y probablemente vamos a tratar de consolidar los resultados antes de pasarlos hacia arriba, como para no separar completamente esta frontera tecnológica. A lo mejor hay puntos de cruce, necesitamos estar atentos a ellos, pero en la próxima reunión vamos a conformar dos grupos, uno que tenga que ver con todo el tema robótica
y tecnología, y el otro que tenga que ver con nuevos usos de la fibra. ¿Parece? Vale, gracias a todos de nuevo por su participación y su disposición. Vamos a estar en comunicación, vamos a hacer el WhatsApp, yo creo, dentro de la tarde, porque nos quedan hartas reuniones todavía. Y eso, esperamos sus aportes dentro de la semana. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. ¿Nuestros teléfonos los tienen? Sí, casi todos. Ya. No, sí, todos en Saludos. Gracias, Fran. Chao, Chao. gracias. Luego. Gracias, Fran, Matías. Nos vemos. Chao, chao. Chao, José Pablo. Un placer.